He estado ahorrando durante años, para el pago inicial de mi primera casa. Eso era lo que me repetía cada vez que renunciaba a un viaje de fin de semana o me saltaba una cena con amigos. Todo valdría la pena cuando por fin pudiera entrar a un lugar que fuera mío. Un lugar en el que no tuviera que pedirle permiso a nadie para colgar un cuadro o prepararme un bocadillo a medianoche sin sentir que estaba perturbando la paz. Tenía 32 años, estabilidad financiera y vivía en un apartamento pequeño pero acogedor. Me había mudado de la casa de mis padres hacía unos años, después de sentirme durante mucho tiempo como una extraña en mi propio hogar. Era la mayor de 2 hijas, pero, por lo que podía notar, siempre había sido la invisible. Mi hermana menor, Kate, siempre había sido la niña de oro. Todo lo que hacía, desde sus logros académicos en la preparatoria hasta las decisiones de su vida adulta, parecía estar envuelto en un halo de perfección. Mis padres se aferraban a cada palabra que decía, mientras que yo era la responsable, la que siempre hacía lo que se esperaba de ella, se mantenía fuera de problemas y pedía poco. La vida de Kate era distinta. Estaba casada con un buen hombre, tenía una casa preciosa y, en general, parecía tenerlo todo. Pero a pesar de sus bendiciones, había luchado con algo con lo que yo no podía identificarme del todo: problemas de fertilidad. Mis padres, por supuesto, estaban profundamente involucrados en su lucha, brindándole apoyo siempre que podían. Hablaban del tema constantemente, sobre todo mi mamá. Cada conversación, de alguna manera, terminaba girando en torno a la jornada hacia la maternidad de Kate, como solían llamarla. Yo no era de juzgar. Sabía que debía ser muy duro para ella, pero en el fondo de mi mente tenía un resentimiento silencioso que no podía sacudirme. Mi vida siempre había ocupado el segundo lugar en mi familia, incluso cuando lograba algo importante, como obtener un ascenso o saldar una gran deuda. Mis padres se apresuraban a recordarme lo orgullosos que estaban de los últimos logros de Kate. Era como si nunca pudiera brillar por completo ante sus ojos. Y antes me conformaba con eso. Pero a medida que fui creciendo, no pude ignorar la persistente sensación de que nunca llegarían a verme de verdad. Sin embargo, nada de eso importaba en el gran esquema de las cosas. Tenía mis metas, mi futuro en mente, y nada iba a detenerme para alcanzarlas. Todo empezó con una llamada. Mi mamá estaba frenética al otro lado de la línea. ¿Puedes hablar?, preguntó, con la voz tensa. Claro, respondí, enderezándome en el sofá. ¿Qué sucede? El doctor de Kate dijo que el siguiente paso es el tratamiento de FIV, y va a costar una fortuna. Hemos estado hablando con ella sobre cómo podemos ayudar, y solo necesitamos un poco más para asegurarnos de que pueda seguir adelante. Me quedé helada. Sabía lo que significaba. Llevaba 3 años ahorrando cada centavo que podía. No era mucho, pero sí lo suficiente para el pago inicial de un lugar pequeño para mí, algo que ansiaba tener antes de cumplir los 35. La idea de no poder comprar mi propia casa me revolvía el estómago. Pero lo que sucedió a continuación lo destrozó todo. Las palabras de mi mamá salieron atropelladas, en una explicación llena de prisas. Usamos el resto de tus ahorros. Sabíamos que querrías ayudarla. Ella se merece una oportunidad de ser madre. Ahí estaba, el aguijón de la traición. La realidad de que mis padres hubieran elegido a mi hermana por encima de mí, otra vez, de una forma que ya no podía ignorar. Usaron todos mis ahorros. Se llevaron todo por lo que había trabajado tanto, y se lo dieron a Kate sin preguntarme, sin siquiera considerar lo que eso significaba para mí. No era solo el dinero, era la falta total de respeto. La voz de mi mamá titubeó, pero no había un atisbo de disculpa, solo justificaciones. Ella creía que estaría bien, porque, al fin y al cabo, Kate era de la familia. Ni siquiera recuerdo los detalles de la conversación después de eso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y apenas podía oír algo con ese zumbido en mis oídos. Intentaba mantenerme entera,
contener la oleada de ira y dolor que amenazaba con derrumbarme. «Mamá», dije al fin, con la voz más fría de lo que pretendía, «te gastaste mi dinero sin preguntarme, sin siquiera decirme lo que hacías. No me diste opción alguna». Ella suspiró, un sonido cargado de culpa. Creímos que era lo correcto. Kate ha pasado por mucho. ¿Y yo qué? Ataqué. ¿Y mi futuro? ¿Y mis planes? ¿Y todo lo que he trabajado? ¿Acaso tengo voz en eso? La línea se quedó en silencio unos segundos antes de que ella murmurara: «Lo siento». Pero yo no estaba lista para perdonarla. No estaba lista para dejarlo pasar y fingir que todo estaba bien. Así que hice lo único que se me ocurrió. Cancelé el acceso que tenían a mis cuentas bancarias. Ya no se trataba solo del dinero. Era mi dignidad, mi futuro y mi tranquilidad. No podía dejar que salieran impunes, que creyeran que podían quitarme algo sin consecuencias. No esperaba que lo entendieran, pero no lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Comenzaron a llegar llamadas, pero no contesté. Me dejaron mensajes, algunos de disculpa, otros a la defensiva, pero todos me pedían que reconsiderara. Podía sentir su culpa al otro lado del teléfono, pero no me importaba. Ya había escuchado suficientes excusas. No esperaba que lo comprendieran. Solo necesitaba que se dieran cuenta de una cosa. Estaba cansada de ser el segundo plato. A la mañana siguiente de haber cancelado el acceso de mis padres a mis cuentas, me desperté en medio de una avalancha de textos y llamadas perdidas. Ya me imaginaba lo que iba a encontrar, pero verlo ahí, todo tan desesperado, me hizo hervir la sangre de nuevo. Mi teléfono vibraba sin parar, un mensaje tras otro, todos de mi mamá. «Por favor, llámame, necesitamos hablar». «Lo siento. Sé que estás molesta, pero no creímos que fuera tan grave. Kate está pasando por un momento muy difícil. No sabía qué más hacer. Por favor, entiende». Sentí que el pulso se me aceleraba con cada palabra. ¿Ella no sabía qué más hacer? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Alguien me había preguntado qué quería yo? ¿O se suponía que debía aceptar en silencio que los problemas de fertilidad de mi hermana eran más importantes que mi futuro? La rabia bullía debajo de la superficie, y me di cuenta de que apretaba el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. No contesté de inmediato. Fui a la cocina y me preparé un café, algo que hacía por rutina cuando necesitaba despejar la cabeza. No funcionó. En cuanto di el primer sorbo, vi otro mensaje, esta vez de Kate. «Lamento mucho que estés molesta, pero tienes que entender lo importante que esto es para mí. Solo quiero tener una familia. Pensé que me apoyarías en esto. No sé por qué estás actuando así». Solté una risa seca, más bien un bufido. «¿Pensaste que te apoyaría?», murmuré para mí. Qué conveniente para ella ponerse en el papel de víctima cuando yo era la que había sido totalmente ignorada. ¿Cuánto tiempo llevaba ella siendo el centro de todo? Negué con la cabeza y me quedé mirando el texto, con los dedos flotando sobre la pantalla mientras pensaba cómo responder. Pero no tenía energía para pelear. En vez de eso, le mandé un mensaje a mi mamá. «Hablaremos luego». Casi enseguida, el teléfono sonó. Era mi mamá otra vez. Dudé un segundo, pero contesté. «Hola», dije, tratando de mantener la voz neutra. «Gracias a Dios». Pensé que me estabas ignorando a propósito, soltó con alivio. «Por favor, déjame explicar. No entiendes lo duro que ha sido para Kate. Ha pasado por mucho, y la FIB es nuestra última esperanza para que tenga una familia». «Sí», respondí con frialdad. «Ya leí tu mensaje. Estás molesta y lo entiendo. Pero era una emergencia. No sabíamos qué más hacer. Kate lo necesitaba, y no queríamos verla sufrir más». Sentí como la frustración me volvía a subir, pero respiré hondo para controlarme. «Ni siquiera me preguntaste», dije, intentando mantener la calma, aunque sonó más tenso de lo que quería. «¿Creíste que no me iba a importar? Simplemente te llevaste mi dinero». Hubo una pausa larga, y escuché cómo mi mamá contenía la respiración. «Cariño, no queríamos lastimarte.
Siempre has sido tan buena ahorrando para tu casa. Pero pensamos que lo entenderías. Solo queríamos ayudar a Kate. Esta podría ser su única oportunidad. Y tú eres su hermana. Deberías sentirte orgullosa de apoyarla. Eso era, ¿no? Siempre habían visto a Kate como la que necesitaba ayuda, la que se merecía todo. Mi mente viajó a todos esos años sintiéndome el plan de respaldo, la que no recibía la atención pero siempre estaba ahí. De pronto, todo encajó. Siempre me consideraron lo bastante fuerte para aguantarlo todo, pero nunca era realmente sobre mí. Siempre se trataba de Kate. Ya no sé ni qué decirte, dije, sin poder contener la amargura que se filtraba en mi voz. Siempre ha sido así. Yo soy la que se encarga de todo, la que no da problemas, pero esta vez no con algo tan importante para mí. Estás exagerando, respondió suplicante, como intentando calmarme. Te vamos a devolver el dinero, te lo juro. Siempre has sido tan tranquila, tan sensata. Por favor, no dejes que esto arruine todo. Vas a empeorarlo. Yo no lo empeoré. Ustedes lo hicieron, repliqué con brusquedad. No sé por qué crees que está bien quitarme las cosas así, pero no puedo dejarlo pasar, no esta vez. Estás castigando a Kate por algo que ella no hizo. Sollozó mi mamá. Ella no pidió esto. No quería estar en esta posición. Solo quiere formar una familia como cualquiera. Quise gritar, hacerla entender de una vez que esto no se trataba de Kate, sino de mí, de mis sueños, mi futuro, mi derecho a decidir qué pasaba con mi dinero, mi esfuerzo. Pero en lugar de gritar, cerré los ojos y exhalé lentamente, tratando de estabilizarme. No lo entiendes, mamá. Esto no va sobre Kate. Va sobre mí y mi futuro. Estoy harta de ser la segunda. Estoy harta de todo esto. La línea quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Sentí el peso del momento. Esto no era un simple desacuerdo. Era todo. Y yo estaba cansada. Ya cancelé el acceso a mi cuenta, dije en voz baja. No pueden volver a tomar nada de mí. Por un momento, pensé que iba a discutir, pero luego escuché un suspiro tembloroso. Lo siento, susurró. Por favor, no nos excluyas. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión. No esperaba que mis padres se dieran por vencidos tan fácilmente, pero tampoco imaginé cuánto insistirían para que cambiara de opinión. Las llamadas seguían llegando, mensajes de texto sin parar. Y aunque no contesté de inmediato, cada uno me hacía sentir más sofocada por su culpa y manipulación. No solo pedían perdón, suplicaban, rogando como si hubiera cometido un pecado imperdonable al cortar la comunicación. El peso de todo esto me aplastaba, cada mensaje más insistente que el anterior. Pero me mantuve firme, aunque por dentro estaba dividida. Después de unos días de silencio, mi mamá apareció en mi casa. Me lo esperaba. Sabía que tarde o temprano intentaría hablarme en persona, para romper la barrera que había erigido entre nosotros. Tocó el timbre y dudé en abrir, pero escuchar su voz llamándome al otro lado me hizo ceder. «Por favor, escúchame», dijo, con el rostro tenso pero suave al mismo tiempo. Se veía vulnerable, como alguien que ha avanzado demasiado y ya no sabe cómo retroceder. «Has estado tan enojada». «Lo entiendo, pero no sé cómo explicártelo. Kate ha pasado por tanto, y esta era su última oportunidad». La miré, intentando no mostrar mi frustración. «Mamá, lo entiendo, pero eso no te da derecho a tomar lo que es mío sin preguntarme. Ni siquiera pensaste en cómo me iba a afectar». Sus ojos se abrieron con sorpresa, con esa mirada de «¿Cómo puedes decir eso?», como si la irracional fuera yo. «Pensamos que querrías ayudar. Pensamos que lo entenderías. Tú siempre has sido tan independiente. Kate lleva años luchando con esto. Tú siempre has estado bien por tu cuenta, así que, ¿cuál es el problema?». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, y por un momento sentí esa vieja punzada de duda, la que sentía cada vez que mis padres me hacían creer que estaba siendo demasiado sensible o exigente. Pero lo aparté de mi mente. Esto no era una cuestión de ser razonable o no. Se trataba de respeto,
de que mis padres me trataran como si importara tanto como Kate. No, mamá, si es un problema, era mi dinero. Y ni siquiera te molestaste en preguntar si estaba bien. Ella se removió incómoda, esquivando mi mirada. No pensé que te importaría. Solo estábamos pensando en Kate. Solo pensando en Kate. Eso fue como un puñetazo al pecho. Era un patrón. Siempre había sido así. Toda mi vida. Yo estaba ahí para sostenerlos a todos, mientras usaban mi fortaleza como telón de fondo para las necesidades de Kate. Y en algún punto, dejé de importar, porque sabía que nadie más se preocuparía por lo que yo necesitara. Mamá, siempre han hecho lo mismo. Kate siempre ha sido la prioridad, y yo lo he soportado. Me he hecho cargo de mí misma sin pedir nada. Pero esto es demasiado, dije, bajando un poco la voz en cada palabra. Nunca me han visto de verdad, ¿verdad? Siempre se han concentrado tanto en ella. Yo solo soy quien se queda atrás, resolviendo las cosas y sin recibir ni la atención ni la ayuda. Ella se quedó muda, como si jamás se lo hubiera planteado. Era la primera vez que me veía, que notaba lo que sentía. ¿Estás diciendo que quieres que dejemos de ayudar a Kate?, preguntó con la voz temblorosa, como si la idea jamás se le hubiera ocurrido. Eso no sería justo. Ella es familia, es tu hermana. No digo que dejen de ayudarla, repliqué. Digo que no voy a seguir relegada a un segundo plano de su vida. Ustedes usaron mis ahorros sin considerar que yo tenía planes. Mis planes. ¿Saben cuánto tiempo me llevó reunir ese dinero? ¿Saben lo que se siente que me lo quiten sin mi consentimiento? ¿Lo mucho que duele? Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero yo no retrocedí. No tienen idea de lo que es pasar desapercibida así, mamá. He trabajado toda mi vida para no ser una carga para nadie. Pero esto ya no trata de ser autosuficiente. Trata de que me respeten. Podía ver cómo las ideas se le acomodaban en la cabeza, como si apenas empezara a entender algo en lo que jamás había reparado. Todos esos años en que ella solo vio el dolor de Kate y sus necesidades, sin pensar ni por un segundo en las mías. La conversación no terminó bien. Mi mamá se fue esa tarde con lágrimas en los ojos, sin llegar a entender del todo lo que yo sentía. Esa noche, Kate me llamó. No me sorprendió. Seguro mi mamá le contó lo que hablamos. Empezó con un tono tranquilo, pero noté el rencor detrás de su voz. Me enteré de lo que le dijiste a mamá, dijo, tensa. No sé por qué lo haces tan personal. Esto es sobre mí. Soy yo la que he estado luchando, la que lleva años intentando quedar embarazada. ¿No crees que merezco la oportunidad de ser madre? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Claro que entendía su lucha, pero que me pintara como la villana de la historia me revolvió el estómago. Siempre había sido su apoyo, la que estaba ahí en segundo plano. Y ahora era ella la que me hacía sentir que yo era la egoísta. ¿Crees que no lo sé, Kate?, contesté, manteniendo la voz firme pese a la rabia. Siempre te he apoyado. Pero esto ya no va solo de tus problemas de fertilidad. Se trata de cómo tú y mamá me han tratado todos estos años. Se trata de que me han borrado de la foto. Tú lo obtienes todo y a mí me dejan sin nada. Sin ayuda, sin apoyo, sin nada. Deja de hacerlo sobre ti, espetó ella, alzando la voz. Tú no sabes lo que es desear algo con desesperación, sentir que fracasas una y otra vez, sentirte rota. No sabes lo que es estar desesperada por algo que no puedes tener. Tragué saliva, esforzándome por no perder la compostura. No sé lo que es ese tipo de deseo. Pero sí sé lo que es trabajar duro por algo y que te lo arrebaten sin siquiera consultarte. Y eso es lo que pasó aquí. Ustedes se llevaron lo mío y ya estoy cansada de permitirles pensar que está bien. Colgué antes de que pudiera responder algo más. No quería seguir oyendo lo mismo. No más. Los días siguientes estuvieron llenos de más textos, más mensajes. Mi mamá enviaba disculpas, Kate enviaba quejas furiosas, pero no respondí. Ya había tenido suficiente de excusas y manipulaciones.
Estaba lista para seguir adelante y tomar el control de mi futuro. Si ellos no podían entenderlo, era problema suyo. Yo ya no era la hija invisible, y no iba a permitir que nadie me volviera a tratar como tal. El día que se presentaron en mi apartamento, supe que todo había acabado. No era una llamada ni un mensaje, sino su presencia física tocando a mi puerta. Mis padres, parados en el umbral, como si los últimos días no hubieran ocurrido. Venían a arreglar las cosas, a hacerme entender por qué habían hecho lo que hicieron. Me quedé un rato mirando por la mirilla. Mi mamá, con ojeras profundas, los ojos rojos de tanto llorar. Mi papá, tan tieso como siempre, con las manos metidas en los bolsillos. No se irían hasta que lograran convencerme de que sus actos estaban justificados. Pero yo ya estaba harta de culpas y explicaciones vacías. Abrí la puerta. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sin molestarme en sonar amable. Ya no estaba para fingir. Necesitamos hablar, dijo mi mamá con voz temblorosa. Por favor, danos la oportunidad de explicarnos. Me hice a un lado para dejarlos pasar, aunque todo en mí gritaba que cerrara la puerta. Entraron a mi sala como si todavía fuera su casa, como si nada de lo que había pasado importara. No perdí el tiempo en saludos formales. ¿Explicarme qué? Crucé los brazos y los miré directamente. ¿Cómo usaron mis ahorros para pagar la FIBO de Kate sin preguntarme? ¿Cómo ni siquiera me avisaron hasta que ya lo habían hecho? Eso no se puede justificar. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, las lágrimas rodando sin disimulo. Pero a mí ya no me conmovía. Ya había escuchado suficientes excusas. Por favor, no seas tan dura con nosotros, dijo enjugándose las lágrimas. No entiendes lo difícil que ha sido para Kate. Lleva años intentándolo, y tú sabes cuánto ha sufrido. Solo queríamos darle la familia que siempre soñó. Deberías alegrarte por ella, querer ayudarla. Sentí otra vez esa rabia ardiente subirme por el pecho. Me alegro por ella, claro que sí, pero esto no se trata de tu deseo de ayudarla. Se trata de que me usaste para arreglar sus problemas, sin importar lo que me pasara a mí. No puedo creer que digas eso. Oí la voz de Kate a mis espaldas. Ni siquiera la había visto entrar. Ahí estaba, parada en la puerta, los brazos cruzados, la cara encendida de furia o vergüenza. Actúas como si hubiera pedido estar en esta posición. Me giré, dejando escapar al fin todo lo que tenía atorado. ¿Que no lo pediste, Kate? ¿No esperabas que papá y mamá corrieran a ayudarte, como siempre han hecho? Tú has sido la prioridad toda la vida. Noté que su expresión cambiaba un segundo, dejando traslucir culpa. Pero en lugar de admitirlo, se puso a la defensiva, levantando la voz. No entiendo por qué haces esto tan complicado. Tú no sabes lo que es querer ser madre y sentir que fallas una y otra vez. No sabes la desesperación. Tienes razón, Kate. No lo sé, pero sí sé lo que es trabajar para ahorrar cada centavo para cumplir un sueño y que tus propios padres te lo quiten sin preguntar. Sé lo que es estar al margen, viéndote recibir apoyo y atención mientras yo existía solo en segundo plano. Mis padres evitaban mirarme a los ojos. Kate también. Pero yo ya no aguantaba más. Se acabó, dije, con un tono de voz tranquilo pero firme. No voy a seguir siendo la comprensiva. No voy a seguir dejándome relegar ante la vida de Kate. Durante años lo he permitido, pero ya no más. Hubo un silencio denso. Mi mamá lloraba abiertamente, mi papá se mantenía rígido, y Kate me miraba como si no me reconociera. Pero no me importó. Yo ya había dicho lo que tenía que decir, y en ese instante sentí una paz que no había sentido en años. Lo siento, alcanzó a decir mi mamá. Nunca quisimos que terminara así. Eres nuestra hija también. Lo sé, respondí con suavidad pero sin ceder. Pero aún así me lastimaron. Vi cómo se marchaban de mi apartamento, sin entender del todo lo que significaba este momento. Yo tampoco tenía todas las respuestas, pero sí sabía algo.
Por fin, después de tanto tiempo, había tomado la decisión correcta para mí. Los días posteriores fueron silenciosos, no en el sentido de alivio, sino de enfrentar finalmente la verdad. No sabía qué esperaba, tal vez una disculpa real o que mi familia se diera cuenta de lo mucho que me habían herido. Pero nada de eso ocurrió. Solo hubo un silencio pesado y mensajes esporádicos que intentaban arreglar las cosas en sus términos. Una mañana, me llegó un mensaje de mi mamá, otro más pidiendo perdón y repitiendo que me querían, pero sin decir qué harían para reparar el daño. Lo borré sin contestar. Así funciona la familia a veces, ¿no? Esperan arreglarlo todo con disculpas que no cambian nada, pero yo no lo aceptaría más. No me interesaban los parches rápidos. Invertí esa semana en lo que no me había permitido en años: tomar el control. Empecé a buscar casas de verdad, investigando vecindarios, planificando mis siguientes pasos, y con cada casa, cada lista que revisaba, sentía como mi corazón se aligeraba. Lo hacía por mí, sin la aprobación de nadie más. Al cabo de unos días, me llamó Kate. Lo temía, pero sabía que tenía que enfrentarla. La llamada llegó tarde en la noche, y estuve mirando la pantalla un buen rato antes de responder. ¿Sí?, contesté en un tono neutro. Lo siento, ¿vale? Solo no sé por qué estás complicando tanto las cosas, dijo con un deje de reproche en la voz. Kate, no las estoy complicando. Esto ya no se trata de ti, se trata de mí, de mi vida. Tú has recibido tanto apoyo, tanto enfoque, pero yo nunca he pedido nada, y cuando por fin se trata de mi futuro, me quitan lo que es mío. Se llevan mis ahorros. He estado siempre en segundo plano, y ya no. Ahora me toca a mí hacer valer mis derechos. Escuché un silencio tenso, como si buscara las palabras adecuadas. Al final suspiró, cansada. No sé en qué momento llegamos a esto. No sé por qué estás tan lejos de nosotros. No sé qué decirte. No tienes que decir nada, repuse suavizando un poco el tono. Pero así es esto ahora. No voy a seguir sacrificándome por la felicidad de otros. Tengo que hacer lo que es mejor para mí, Kate. Y si para eso debo apartarme de todo esto, lo haré. Al pronunciar esas palabras, sentí como si me quitaran un enorme peso de encima. Aunque no era la solución que ella ni yo queríamos, era la única que podía ofrecer. Era lo único que me permitiría conservar la cordura. Pasaron algunos días más y yo seguía avanzando. Mis padres continuaron tratando de contactarme, dejando mensajes, correos de voz, cada uno intentando reescribir lo que habían hecho, como si pudieran borrar el dolor. Pero yo no respondí. No era necesario. Una semana después, recibí otra llamada de mi mamá. Su voz sonaba más suave, como si por fin empezara a escucharme. Siento mucho cómo sucedieron las cosas, dijo. Pero quiero que entiendas que hice lo que creí mejor para Kate. No pensé en las consecuencias para ti, y debí hacerlo. Tú también eres mi hija, y no debí tratarte como si no importaras. Era la disculpa que había estado esperando, y aunque no borraba el daño, era un comienzo. Pero no bastaba para arreglarlo todo. Te escucho, respondí. Pero necesito tiempo. Necesito procesarlo. Eso fue lo único que dije, y por primera vez sentí que era suficiente. Pasé los meses siguientes concentrada en mí y en mis metas. Aseguré un préstamo, encontré una casa que me encantó y firmé los papeles. Fue surrealista darme cuenta de que lo había logrado yo sola. Sin la ayuda de nadie, sin que nadie me tomara de la mano. Era mi logro, mi éxito. Cuando me mudé, me quedé de pie en la sala de mi nueva casa, con las llaves en la mano, y entendí que por fin había tomado el control de mi vida. Mis padres no me lo habían dado. Mi hermana no me lo había regalado. Era mío, ganado con mi esfuerzo y mi resistencia. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme invisible.